perdía, dueña de la noche, era una almería, lo quería tú. ¿Se me ponen los cascos, chicos? No se me ponen los cascos. A ver, si no me pongo nervioso. Si Estoy no, aquí lo cerca. quito. Primero eso, que esto ya está. Las cámaras grabando, el público insigne aquí, delante, y... Ahora ponemos aplausos esos así, como para que parezca que hay... Vale, pues entonces, primero para arrancar voy a poner en contexto el por qué estoy en este lugar y con estas personas humanas a las que estoy. Aquí, a mi izquierda al fondo, está un primo de mi mujer, residente en el pueblo de Chío, que se ha reencontrado hace poco con su prima porque nos fuimos a vivir a Chío, y que aparte, pues en una fiesta me habló de esta asociación, me habló de este movimiento cultural que tenéis aquí, y yo ofrecí mi podcast a mi primo, porque es mi primo, para lo que quisiera, y aquí estamos. Vale. Entonces, gracias por abrirme la puerta, gracias por la oportunidad, gracias por dejarme conocer este mundo que no, aunque tengo 56 años, no es un mundo el de los videojuegos y el de la informática y de la retroinformática, que es muy fuerte, pero lo mismo hoy nace una curiosidad por querer indagar en este mundo. Y sobre todo que pienso que es muy importante apoyar a personas que generan movimientos culturales de manera desinteresada, a veces gastando tiempo y dinero, porque cosas así no se pierdan. Vale. Mi podcast normalmente, esto le llamo yo como un regalo, esto para mí simboliza haceros un regalo, pero los regalos vienen normalmente algunos con tarjeta, ¿vale? Con tarjeta los regalos vienen con tarjeta, ¿vale? Entonces, esa tarjeta tiene forma de intro, que es esta intro que voy a leer. He cometido un error porque tendría que tener una música de estilo 8 bits y demás preparada para el fondo, porque es una intro que se lee con música de fondo. Entonces, no voy a poner la música porque no la tengo, la meteré en edición, pero esta intro, imaginaros que suena con una música de 8 bits de esta antigua, sin copyright, claro, porque si no me saltaría el vídeo. Entonces, nada, voy a leer primero la intro, que es vuestra tarjeta de este regalo, que es esta grabación de mi podcast. Vamos allá. Ahora pondría la música en la edición y vamos allá. Espero leerla bien. Dice, hay máquinas que ya no compiten en velocidad, ni en gráficos, ni en potencia, pero siguen ganando en memoria. Ordenadores que arrancaban despacio, que pitaban, que cargaban en cinta y que sin saberlo nos estaban enseñando a pensar, a esperar y a imaginar. Antes de que todo fuera inmediato, táctil y silencioso, hubo pantallas que parpadeaban y teclas que hacían ruido, y alrededor de ellas se formaron historias. Hoy no venimos a hablar solo de ordenadores antiguos ni de videojuegos clásicos, venimos a hablar de personas, de quienes se niegan a dejar que todo eso desaparezca en un trastero o en un vertedero digital, de quienes se reúnen para encender el pasado y compartirlo. Canales Go Retro no es un club de nostálgicos, es un punto de encuentro. Un lugar donde el tiempo se dobla, donde conviven quienes lo vivieron todo y quienes llegaron tarde, pero se quedaron para siempre. Donde una máquina vieja vuelve a tener sentido porque alguien la escucha, la toca y la entiende. Hoy nos sentamos a charlar sin prisas,
cómo se cargaban los juegos antes, a recordar, a aprender y a reírnos un poco de esta extraña obsesión por los píxeles, los chips y los sonidos que marcaron una época y que, contra todo pronóstico, siguen muy vivos. Bienvenidos a Canela de Cine, chicos, un podcast con alma vintage. Pónganse cómodos que esto tarda en cargar, pero merece la pena, la espera. Gracias, chicos. Muchas gracias. Podemos aplaudir un poquito ahí si les parece. Y demás. Pues nada, chicos, después de esta intro que sonará con música de píxeles, vamos a lo básico y a lo sencillo. Primero, si os queréis presentar, simplemente presentaros nada más. Pues mi nombre es Gabriel. Acércate. ¿Se me oye bien aquí? Acércate al micro, coge los micros sin problema. Ahí. Vale. Pues mi nombre es Gabriel, soy miembro de esta asociación. La conozco de hace años, desde el 2011, pero nunca había participado. Y en una limpia de trastos en casa, por medio de otro amigo que es José Boriel, que lo conozco desde ese momento, en la TLP del 2011, pues desde entonces he tenido contacto con él. Y como estaba haciendo limpia en casa y demás, tenía un Spectrum 128 y me acordé que él estaba en una asociación. Y entonces le dije, José, mira, ¿te acuerdas de mí? Que llevamos tiempo sin hablar, pero me habías hablado de la asociación. Quiero donar unos libros y material. Y me había acordado de ti porque para mí esto es material valioso y no quiero que se tire por ahí. Entonces, si me pones en contacto con ellos, se lo doy. Pues así mismo fue. Me puso en contacto con otro compañero y les traje el material. Y un día pues vine a visitarlos y aluciné y digo, yo tengo que formar parte de esto. Y aquí llevo un año y hasta que cierre la asociación seguí. Compañero. Mi nombre es Domingo. Acércate un poquito más. Ay, perfecto. En el mundillo de los ordenadores y del retro me conocen por Almighty God. ¿Por? Almighty God. Almighty God. O Dios Todopoderoso. Si me dices quién es Almighty God como la pelota, te lo agradezco enormemente. No, simplemente es un nick que nos ponemos, Vale. que Gabriel es el vikingo y tal, ¿no? Bueno, en la parte de Canarias por Retro, al final, yo tengo 50 y tantos, entonces viví toda la época del boom de los ordenadores en los 80, mediados a finales de los 80, y siempre he estado metido en el mundillo, ¿no? Entonces hemos hecho alguna party en Wiman en su día y después en el 2009 pues se nos ofreció la oportunidad de poner un stand retro y participar en la LAN Party y nos dimos cuenta de que no éramos nosotros solo 3 o 4 de Weimar, sino que había mucha gente interesada en esto del retro y se nos ocurrió pues empezar a hacer alguna reunión. Y ahí nació un poquito lo que es Canarias Go Retro y todo esto. Se han ido incorporando gente que yo creo que ahora ya vamos por unos 36 miembros, más otros que vienen, que no son miembros, pero gente interesada que viene mucho a las reuniones y tal. Y bueno, yo participo más de un ordenador en concreto que es el Commodore 64 y de la Demoscene y de hacer gráficos y estar con otros grupos a nivel internacional, pero aquí hay un poco de todo en Canarias Go Retro, ¿no? Hay gente que hace ordenadores, hay gente que programa, hay gente que se dedica a la electrónica, entonces lo que quiero decir con esto es que todo el mundo está bienvenido y que tenga interés en algo relacionado nos apasiona. Yo quería hablar con Gabriel en el sentido de ¿eres de los más jóvenes? No. Sí, bueno, pero eres de la jornada joven. Sí, si te refieres a si viví la época de los 80, ¿no? Porque yo Sí. nací en el 85. Exacto. Entonces yo sería el más joven fuera de época. Exacto. ¿Qué te están aportando los veteranos de este mundo a ti? Pues sobre todo conocimientos, cosas nuevas, cosas que desconocía que existían, que se pueden hacer. Por ejemplo, un compañero Roberto me ayudó a arreglar un 386 que tenía, que pensé que no tenía salvación porque ya un disco duro es imposible de conseguir. Pues él me dijo, existe unas tarjetas y la compré por eBay, me dijo dónde estaban, la conseguí, lo monté. También me dio una tarjeta de red para poder conectarlo al equipo de mi red en casa y reviví el equipo. Y por ejemplo para mí eso fue algo bastante importante porque pensé que no tenía solución para ese ordenador y al verlo funcionando pues me ayudó esa experiencia.
para saber que habían soluciones. Tu nombre, porque no te voy a llamar por tu nick porque es imposible. Domingo. Domingo, perdóname que se me fue Domingo. La necesidad de este tipo de grupos, la necesidad de este tipo de reuniones, la necesidad de este tipo de asociaciones para, en este caso, la retroinformática, mantenerla viva, es como sentirse un poquito un perro verde, ¿eh? Como somos no los raritos, pero somos la excepción que confirma la regla de que quizás todo esto ya se está quedando atrás. Un poco sí, porque las nuevas generaciones no... Hay pocos que tengan el interés puesto en esto, ¿no? Nosotros, no solo un perro verde, sino también un poco nostalgia, porque crecimos con ello, entonces lo tienes en la sangre, y un poco... Hay otra gente que... Un poco asociación, que es una cosa del ser humano, ¿no? Asociarse en grupitos, en compartir los hobbies, en compartir tiempo juntos, que te gustan las mismas cosas. Y bueno, los informáticos siempre, o los que estamos relacionados con los ordenadores, en la época ya éramos raritos, ¿no? Pasabas mucho tiempo en casa cuando todo el mundo estaba fuera en la calle jugando y tal, y siempre ha sido un poco así, ¿no? Pero hoy en día es muy más entendido y más extendido, ¿no? Y con todo el tema de tantos podcasts que hay, YouTube y tal, y es como ha vuelto de moda. Ok. Un poco, ¿no? Antes era para los raritos y ahora es como vintage, de moda, sale en películas, sale en todos sitios un poco. Si te vas a tiendas, por ejemplo, como bueno, no sé si podemos decir publicidad, sí. Da igual. Como Natura, por ejemplo, verás que tiene maquinitas para vender, de como merchandising y tal, y te das cuenta de que tiene tirón. Ahora, hace pocos meses, Commodore, que era una empresa que desaparecida en los 90, volvió a resurgir. La compraron un youtuber muy famoso que se llama Perifractis, americano, reunió gente y pudieron comprar los derechos. Entonces han vuelto a sacar un Commodore 64 actualizado y tal, ¿no? Entonces, al vender más de 10.000 unidades, te das cuenta de que hay mucha gente Interesada, que la ha comprado porque lo tenía cuando niños, ¿no? Unos por nostalgia y otros interés, ¿no? Entonces, lo vintage está como de moda, lo retro está como de moda. Nos beneficia y a veces no nos beneficia tanto. ¿Por qué no nos beneficia tanto? Porque, por ejemplo, el que es coleccionista, pues no te beneficia tanto. Ya, porque se encarece. Se encarece todo y antes podías conseguir cosas relativamente que tuviste y ahora cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces se ha vuelto, siempre cuando todo este tipo de cosas es un poco underground, estás más solo, pero todo el conocimiento y todo ese producto lo puedes llegar a preservar. Ahora hay mucha gente que no está tan interesado en preservar, sino en especular, ¿no? Entonces hace un poquito, para nosotros que estamos haciendo un mínimo SEO aquí y tal, pues hace un poco más difícil, pero bueno. Hay gente para todo, como yo digo. Sí. Yo quería preguntar si para vosotros llegar aquí, bien sea en las reuniones o bien sea para trabajar en algún programa, para trabajar o recuperar alguna máquina, ¿qué supone en vuestro día a día el salir de esa vorágine del crawl rápido en los móviles, de la rapidez, del estrés, del trabajo? Primo, Gabriel, ¿qué supone para ti llegar aquí, estar aquí, a nivel emocional, a nivel psicológico? ¿Es una burbuja especial donde todo se para, donde todo va más lento? Pues mira, yo siempre les digo la broma, yo he dado 2 charlas. Yo pregunto de todo, tanto técnico como, sí, como personal. Sí. Pues en el canal de momento se han subido 2 charlas, salgo yo en 2, y en la primera les di una introducción a cómo se haría un juego en Commodore 64, en ensamblador y demás. Pero bueno, en medio de las diapositivas puse una foto que vi de una revista antigua, Micro Hobby, que era un niño ochentero, y luego yo me puse al lado. Pues lo que yo siento, respondiéndote a la pregunta, es que aquí puedo ser el niño ochentero que no pude ser por edad, porque yo nací en el 85 y, como te digo, salí fuera de época, pero les oigo a ellos sus experiencias, las historias que cuentan, de las revistas, que los juegos tardaban en cargar. Pues para mí es como viajar en el tiempo, y yo te digo, alucino aquí y puedo sentir que de alguna manera estoy
en esa época que siempre me ha gustado. Que muchos compañeros me dicen que la tengo romantizada porque fue un infierno, Sí. pero no sé, como no la viví in situ, Yo en los 80, la Pero me verdad, encanta. que me lo pasé bien. No, no, por lo infierno menos Muy- a muy nivel bien. técnico. yo me lo pasé bien. Sobre todo en el cine también me lo pasé muy bien. Me refiero a un infierno a nivel técnico, Sí, de sí, que sí. los juegos los cargaban en la cinta de Spectrum, Sí, tardaban sí. 10 minutos y luego en el último segundo no cargaba. Y ahora estamos acostumbrados a tener equipos con 3 pantallas, Visual Studio, un montón de plugins que te hacen cosas. Y en ese momento no había nada. Y era más duro. Pero yo siempre les digo, estoy siendo el niño ochentero que nunca he sido. Déjenme disfrutar. ¿Y para ti, Domingo, venir aquí? Bueno, un poco nostalgia, revivir con compañeros que esa época es bastante importante para mí. Nosotros en los 80 tuvimos la gran suerte de tener cine, que yo creo que no ha habido otra época igual. Vivir el boom de los ordenadores, que era algo todo nuevo para todos, lo de la cinta, vivíamos un poquito más despacio. Lo de cargar te daba tiempo de leer una revista entera cuando cargabas un juego y sobre todo el compartir esa nostalgia de juventud. Tampoco me gusta ser muy nostálgico, ¿no? Porque al final hay que seguir para adelante, pero compartir con compañeros, ver que no estás solo y que tienes un hobby que compartes con gente es bastante importante, ¿no? Lo malo sería que estuviéramos solo en tu casa. Hoy en día es diferente. Yo gran parte de mi hobby también lo hago online con mucha gente de muchos países y por suerte tenemos muchos sitios donde reunirnos virtualmente, pero no es lo mismo estar aquí, tocar y ver, aprender de los demás, ¿vale? Entonces cada sábado, digamos primero de mes, que tenemos una reunión, pues es otra vez algo como muy nuevo, ¿no? Porque siempre surgen cosas nuevas, la gente trae ordenadores que no has visto nunca, porque había cientos de ordenadores diferentes y no lo puedes abarcar todo. Entonces es algo, no sé, yo creo que a todos nos da un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo pues nos hace sentir bien, ¿no? Y compartiendo con las personas maravillosas que hay en la asociación. Y mira, te quería preguntar, Domingo, ¿cómo crees para ti, desde tu experiencia, que es de importante que el usuario, ante un ordenador, ante un videojuego, conozca un poco las tripas, conozca cómo eso se ha creado, cómo ha llegado a ser lo que es, cómo se ha mejorado con el tiempo? O sea, la importancia de saber, quizás también de dónde viene todo, pero también de cómo se ha creado eso. Hombre, es súper importante saber, conocer un poco las entrañas de todo, ¿no? No solo pensar que esto sale de que el ordenador lo hizo un ente que sale del aire, ¿no? Sino al final aquí también un poco tratamos de saber pues qué CPU, cuando estudias un ordenador, pues cómo se hace todo, algunas charlas que se dan de cómo se programa un juego, ¿no? Hoy en día un chiquillo, mi hija mismo, se descarga un juego de internet y dice, bueno, pues está bien, juega y tal, pero cuando vas más adentro de cómo se hace y tal, te das cuenta del valor tan grande que tiene hacer cualquier cosa. Entonces, es bastante importante a nivel puede ser de electrónica o de un juego, de una demo o lo que sea, indagar un poco y encuentres realmente el porqué de las cosas y el divertimento y no sé cómo expresarlo, el alma de el eso, sentido, ¿no? la esencia. Sí, la esencia de tal. Y le das más valor, tanto a esto como a una película, como a cualquier cosa, ¿no? Le das más valor. Hoy en día echamos para atrás cosas igual que comprar, ¿no? El mundo capitalista, igual que juegos, tenemos 1000 juegos y al final, si le das valor a las cosas, le das valor a cada cosa que haces, ¿no? Gabriel hizo, por ejemplo, el jueguito ese que hizo como 64, pues se le da un gran valor. Es un juego muy sencillo, pero cuando ves la ilusión, las tripas, cómo lo que cuesta hacer cualquier cosa y tal, le das un gran valor. Le das mucho más valor realmente de lo que tú visualmente le puedes dar a veces, ¿no? Explícame eso un poquito, Gabriel, a nivel esquemático, para que no se haga una respuesta muy extensa. ¿Cómo decide
programar tu primer juego, se dice así. Porque Sí. perdonen que a lo mejor yo el lenguaje no, Sí, no es el idóneo, Perfecto. no es mi campo. Programar ese juego, ¿por qué decides hacerlo lo primero? ¿Cómo que tienes el valor de decir, venga, estoy preparado para hacerlo? Un poquito el proceso y qué sentiste cuando viste que funcionaba. Pues mira, siempre he tenido ese reto de veía los juegos y para mí era algo como que estaba hecho, como dijo Domingo, que lo descargas y es como algo de un ente. Y quería saber cómo se hacía. Y vino un poco sin querer porque ya me metí en carrerilla en el mundo retro y me vi un tutorial de un chico noruego, que yo decía mi primo es de Noruega porque es pelirrojo como yo y podemos ser primos tranquilamente. Y vi un tutorial buenísimo y digo, esto es justo lo que yo necesito. Entonces, mientras entrenaba, con un rodillo haciendo ciclismo, me iba viendo los capítulos y lo empecé a ver como que no lo iba a hacer. Pero luego vi viendo, digo, ay, pues no es tan complicado. Me empezó a dar los conceptos y digo, creo que sería capaz de hacerlo. Me voy a ver todo el curso y una vez lo termine, pues lo decido. Y el jueguito era simplemente de unos tanques de guerra que se perseguían y se disparan entre ellos. Y lo decidí porque en el ejemplo que él puso era un muñequito que iba saltando una plataforma y tenía como unos ladrillitos que eran de pared. Y digo, ay, pues puedo aprovechar estos ladrillos como si fueran las paredes del juego. Y al final él te explica cómo se mueve un sprite, que un sprite es como el muñequito en pantalla, qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y digo, creo que voy a hacerlo. Y soy capaz de hacerlo. Y empecé y fui aprendiendo sobre la marcha porque nunca he sabido, nadie me ha explicado. Autodidacta total. Total. Y cuando ya empecé a encajar piezas automáticamente, digo, pues es posible. Y contestándote la pregunta, fue una satisfacción y cuando se lo presenté al equipo, sinceramente mi ilusión era presentárselos a ellos. De, miren chicos lo que hice y quería mi palmadita a la espalda. como Normal. decimos todos. Normal. Pero era un reto. Que quería, dicen que en la vida hay que tener un hijo, leerse un libro y plantar un árbol. Pues yo añadiría y hacer un videojuego en una plataforma de 8 bits. No Así vea. por lo menos tengo el árbol y el juego lo tengo y el libro. Me falta el hijo. Y Rodrigo, aquí tu fuerte es recuperar máquinas. Exactamente tu fuerte, ¿cuál es a día de hoy? ¿En qué día tú, esto es lo mío, esto es mi fuerte, esto es lo que yo destaco? ¿En conocer en historia o en...? Mi fuerte es ser partícipe de la demoscena, diría yo. Yo empecé a finales de los 80 cuando me conseguí comprar un ordenador después de trabajar un verano. Y empezar, ¿Recuerdas cuánto te costó? pues no sé si costaba 40 y tantas mil pesetas o algo así. Ya era la última época del Commodore 64. Es que entonces quería escuchar la palabra peseta. el ordenador salió en el 82, yo me lo compré sobre el 88. Lo demás solo lo había visto en casa de gente que los tenía y tal. Entonces, desde el principio me gustó todo el tema relacionado con cómo se hacían las cosas, los dibujos, la programación, el ensamblador y el intercambiar, conseguir discos, intercambiar con gente, pertenecer a un grupo. Y pues como aquí no había, formamos nuestro propio grupo, 3 personas, tres chicos de Weimar, andando conmigo. Intentamos conseguir pues contactos en el extranjero y pues por carta nos escribíamos, intercambiábamos programas y siempre me interesó más la parte, digamos, artística de aunque jugué al principio, siempre jugaba bastante, pero enseguida la pasión por los juegos pues no soy un gran jugón, pero sí que al principio jugaba mucho, pero siempre me apasionó mucho más la parte artística de todo esto. De la escena en general. De lo que es la creación en sí. Sí, la creación de demos, de intros, de revistas, que al final es un poco, la demoscena es una subcultura de todo este mundo de los ordenadores de la época, que lo que hace es pues, hacer programas que representen el ordenador a nivel audiovisual. Vale. Entonces, una de las cosas principales es pues intentar programar
y ser el mejor programador en ese ordenador, sacarle el máximo partido, competir con los demás, porque tiene mucho de competición, hay muchas parties a nivel mundial y se sigue compitiendo a ver quién es el mejor haciendo los gráficos, quién es el mejor haciendo una demo en sí, ¿no? Que al final es como un videoclip hecho con un ordenador. Y ese mundillo es el que más me gusta, ¿no? Me voy a muchas partes, en Europa sobre todo, porque es donde es más asequible. Ya. Y compito con gráficos, yo sobre todo hago gráficos, ¿no? Después tenemos otra gente en el grupo que hace la programación, como Gabriel en ese juego, otra gente que hace la música y bueno, nos reunimos todos. Entonces diría Gabriel que aquí, sin quererlo, en la asociación se ha creado como una especie de equipo A, en el sentido de que cada uno tiene su función sin quererlo. O sea, cada uno tiene su apartado, su función en el que es fuerte y se complementa todo en un equipo. Sí, de todos aprendes. Por lo que me algo. está contando él. Sí, de todos aprendes algo. Si necesitas información sobre alguna cosa para el Commodore, yo sé que tengo que preguntarle a Domingo. Si quiero temas más profundos de compiladores o cosas así, tenemos al compañero Miguel Ángel. Y sin querer indirectamente, cada uno tiene en algo que destaca. Y a lo mejor en el grupo ahora mismo yo creo que el que está con el ensamblador haciendo juegos y demás, solo he hecho uno, pero que empezó arrancando, sería yo. Entonces si alguien tiene dudas de, oye, ¿cómo hiciste el juego? Pues seguramente iría a preguntarme a mí para darle los primeros pasos. Yo quería compartir mi experiencia como usuario random con el tema del mundo vamos a especificar, con el mundo del videojuego, ¿no? De los videojuegos. Yo creo que hubo algo, la historia de los videojuegos, que para mi humilde opinión, recordaros que este campo no es muy fuerte, que estoy aprendiendo, preparando la entrevista y estando hoy aquí con vosotros, pero yo comparto mi vivencia también, porque en mi podcast y también quiero hablar yo un poco. Joder. Yo creo que el tema de la piratería a nivel videojuego marcó un antes y un después, bueno, muchos aspectos a nivel cultural, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente una Nintendo que tuve, esta pequeñita, una Game Boy creo que era, que compraba algún juego de vez en cuando, lo machacaba ese juego a tope, lo disfrutaba a tope, era el único que tenía o el único que podía comprarme, hasta que llegó la piratería, hasta que yo me encontré con un cartucho en el cual tenía 70, 80, 100 juegos, y que ya el juego, el valor del juego en sí, lo perdió por completo. El valor de un juego individual, que me costó lo que me costó comprarlo, que me costó pasarlo, a de buenas a primeras tener 100 juegos en mi mano, que iba, se puede decir que scrolleando y pasando por ellos sin disfrutarlo y sin terminarlos ni nada, ¿no? Entonces, es una pena, ¿no? El hecho de que se haya desvalorizado eso, ¿no? El valor de un videojuego por, en este caso, el tema de la piratería y en este caso también el tema del, venga, como tengo otro, no lo disfruto. Hombre, no puedo decir mucho, por si acaso que me detengan, pero uno de los aspectos principales... Tú habla con libertad. Uno de los aspectos principales de... Esto en el Cabildo no se va a ver, ni Pedro Sánchez lo va a ver. Desde mi punto de vista, uno de los aspectos principales que ha motivado el gran boom de la informática, que apareciera tanta gente, que haya la Demoscena ahora mismo, es la piratería informática, aunque las grandes compañías no lo quieran entender. Pero todo el mundo de, por ejemplo, de la Demoscena nació de que la gente cogía un juego, le ponía su nombre delante. Uno de los primeros intros fue en el Apple II y decía craqueado o pirateado por tal. Eso se fue evolucionando y después hacían una intro con un loguito, se reunían en un grupo y eso fue evolucionando a lo que es la Demoscena hoy en día, por ejemplo. Y también ayudó a que yo conseguía muchos juegos. No he comprado más juegos originales que hoy en día. En la época no tenía juegos originales, ni tenía la capacidad económica de comprarlos, entonces eran todos piratas. Y intercambiábamos piratería, realmente. Yo sé que a las grandes compañías les parece raro, pero si tú no tienes la posibilidad de comprar un juego,
y lo consigues pirata, no lo hubiera comprado nunca en la vida, ¿no? Y te da la posibilidad de, si te gusta, comprar lo original. Es difícil de entender, pero en la época casi todo era pirata. Había muchísimos juegos originales, pero digamos que había una cultura de usuario que compraba juegos originales, y después había una subcultura underground, que era la que pertenecía yo, que era todo pirata. Se vendía en el rastro y se vendía en todos sitios. No digo que esté bien, pero ayudó a que mucha gente que sin posibilidades conociera programas, conociera juegos, conociera cosas, y a interrelacionarse. No sé si hubiera sido todo el 100% legal, estaríamos en el punto que estamos hoy en día, ¿no? de sistema. Las cosas ocurren así y ya está, ¿no? Pero yo me acuerdo de vender en el rastro juegos piratas y por ejemplo, y nadie nos decía nada, ¿no? Se vendían y hasta estaba naturalizado hasta el punto de que la policía hacía redadas a la gente que vendía vídeos piratas, películas en VHS. Pero bueno, yo entiendo que las grandes compañías pues invierten muchísimo dinero y tal, pero es verdad que tú no puedes pretender que el nivel económico que tenía España en los 80, un chico comprara 20 juegos a 1.200 o 2.400 pesetas. Claro. Es que eso era difícil de ver, que comprabas un juego. Entonces, al final, pues, bueno, sí, puede ser lo que dices tú. Hoy en día tienes una colección de 300 juegos, no le pones valor a eso, ¿no? Pero en ese entonces iba saliendo todo paulatinamente, entonces tú los ibas viendo, comprabas algunos, otros que no te gustaban tanto, pues los tenías piratas y los intercambiabas. Pero se le veía el valor a todo, ¿no? Es verdad. Comprabas revistas, también invertías bastante dinero. El que tenía, ¿no? Yo ¿terminaste? Sí, sí. Hace poco hablé con Gabriel por el hecho de que quiero renovar mi equipo informático por temas de renderización de vídeo que necesito tal y cual. Necesito acelerarlo, necesito simplificar ese tiempo. Y tuve una charla con él porque me estuvo aconsejando dónde poder comprar un nuevo equipo y demás. El otro día estuvimos hablando por teléfono en el hecho de que por un componente que era la memoria. se me subía el presupuesto de precio y demás. Y te quiero preguntar, Gabriel, hoy en día aunque tenemos los móviles, que tenemos todo lo que tenemos en los móviles, es como un artículo ya de lujo tener un ordenador decente. Y un poco también hablar el hecho de que quiero que cuentes aquí con nosotros lo que me contaste del tema de esa fábrica con relación a la IA, cómo se ha decidido vender sus componentes a otras empresas. Un poco contar sobre eso. Si un ordenador de hoy en día es un artículo de lujo y sobre la especulación también un poco. Bueno, para mi opinión, que lo he comentado varias veces, hoy en día para mí un ordenador es como se ha convertido en un electrodoméstico, como quien compra un microondas para casa, y se ha perdido esa magia, porque yo recuerdo cuando mi padre me compró mi primer ordenador, que tenía 12 años, esa noche no dormí, porque era esperando ver al día siguiente a los cristianos. Todavía conservo la factura original, 189.000 pesetas, un Pentium 166, MMX, que eso era la recién novedad. Y te lo deberías de tatuar, tío. Sí, no sería mala idea. Y un ordenador era algo mágico. Y hoy en día se ha perdido esa esencia. Y entonces, depende tener un ordenador super top. La electrónica ha mejorado muchísimo. Ya cualquier ordenador pobre es muy bueno, tiene un montón de núcleos y demás. Pero no hace falta tener un gran ordenador, a no ser que te quieras dedicar al gaming o a la edición de vídeo como tú, o cosas así. Y respecto a lo de la memoria, no es que esté muy puesto, pero las pocas noticias que he escuchado del incremento de los precios, parece ser que una empresa, un fabricante de los módulos, decidió solamente fabricar memoria para una empresa de inteligencia artificial, y es como uno de los motivos del por qué se ha incrementado tanto, porque ahora hay menos oferta. Pero, como digo, no estoy muy informado. Han sido pequeños shorts que he visto por ahí. Okay.
Y como no he tenido la necesidad de comprar memoria y demás, pues no me he preocupado en saber la historia. No sé si Domingo sabe más detalles sobre eso, pero es lo que entendí. No, yo lo que quería poner Eso. sobre la mesa, vamos acabando este primer bloque, chicos, es el tema de cómo a nivel geoestratégico se están moviendo cantidad de países para tener control sobre ciertos componentes que son componentes relacionados con el tema de la informática, con chips y demás. Y la verdad que en estos últimos años yo he ido pensando o especulando un poco en que aparte de la guerra por el agua, que al final y al cabo todos terminaremos a hostias por el agua, también el hecho de esos componentes tan imprescindibles y que se está también generando tanta cantidad de material. Podemos ver gráficos a nivel de ordenadores o a nivel de móviles, cómo se han incrementado la producción a nivel de baterías también, los gastos y demás. Y uno, viendo aquí esta casa de lo retro, esta casa de lo analógico, entre comillas, me ha dado por relacionar eso de que quizás en un futuro, debido a que no se pueda comprar o que los países especulen demasiado con ciertos componentes para ciertos materiales, la gente tenga que tirar un poco hacia atrás y decir, oye, volvamos a lo retro, vamos a lo analógico, para poder, aunque sea, conectarnos simplemente por internet. No sé si me explico bien. A ver, puede tener dos vertientes desde mi punto de vista, porque como buen sistema capitalista, ahogo, pero no mato. Entonces, qué bueno. Pueden subir los precios, pero a ninguna empresa, ni a China, ni a nadie, le va a interesar que subir los precios de tal manera que solo los puedan comprar cuatro empresas, da igual. Vale. Porque al final las grandes multinacionales viven de los esclavos que trabajamos, ¿no? De todos nosotros, vale, que consumimos. Entonces, te tienen comprando para que te gastes todo el dinero que ganas, ¿no? Más o menos. Y eso, en eso se basa el capitalismo que tenemos. Entonces, no creo que hay momentos puntuales como el de los chips, por momentos puntuales en el mundo, ¿no? Por el tema de la pandemia y todo esto, que hubo una bajada, pero no creo que vaya a haber un descalabro, ¿no? Al final, bueno, puede ser que lleguemos a un punto de que no podamos producir más nada, ¿no? Pero al final digo yo que iremos a reciclar, haremos lo que sea. Otra cosa es que, por ejemplo, con cualquier ordenador, dependiendo para lo que lo queramos, yo estoy seguro que, así, diciéndolo a voleo, ¿no? Que de cada 1000 personas, no sé, 500 personas o 800 personas podrían utilizar un ordenador, el Pentium que tenía, vale, Gabriel, porque solo usan el Word y poco más, ¿no? Vale. Lo que pasa es que hoy en día, pues, como los móviles, este año saco uno, el próximo año saco otro, no tiene prácticamente nada diferente, pero lo compro, ¿no? Porque la publicidad también es el arma del capitalismo para poder vender, ¿no? Entonces la publicidad te hace que consumas. Estamos en esto consumista, entonces no creo que nadie, ninguna empresa, ningún país en su sano juicio que pertenece al capitalismo deje caer ese sistema. Totalmente. ¿No? Entonces yo pienso que va a ser difícil. Por mucho que la memoria ahora solo se la vendas a una empresa, a un fabricante, al final se volverá a estabilizar y volverá. Pero realmente los ordenadores, como dice Gabriel, un ordenador hoy en día es un electrodoméstico. Como te compras una batidora, te puedes comprar un ordenador de 200 euros, de 600, de 2000 o de 3000. Depende de lo que quieras hacer con él. Perfecto. Déjenme activar las cámaras. Chicos, pues vamos acá hablando este primer bloque, porque después quiero que pasen otros dos compañeros vuestros, que ya tienen ventaja, porque ya más o menos han visto cómo lo han pasado los demás. A mí me gustaría, como final, dos cositas. Primero, que os hagáis alguna pregunta el uno al otro. Pues tengo que pensar a ver. Lo que os venga, pero mientras la pensáis, ¿de acuerdo? Me gustaría que hagáis un pequeño speech sobre la importancia de cuidar todo lo que tenéis aquí, este material, este museo que estáis poco a poco creando,
la importancia de lo retro, que no sea algo como una moda que venga ahora, sino que darle la importancia y su lugar, porque al fin y al cabo es la base, la esencia de todo a nivel informático y a nivel de videojuegos que disfrutamos hoy en día. Entonces me gustaría un poco que defendáis un poquito el valor de este espacio, de esta asociación y de lo que hacéis aquí y de lo que tenéis construido aquí. Bueno, yo creo que es de vital importancia, igual que con todo la humanidad, es conservar todo dispositivo o todo ordenador, para un poco las generaciones venideras tener un background y un conocimiento de dónde viene todo, ¿no? De cómo se hacen las cosas, de cómo se hacían antes, y aprender de los errores que se cometieron, aprender de las cosas que se hicieron bien, ¿vale? Y conservar nuestra historia, ¿no? Que realmente lo hacemos con obras de arte, lo hacemos con muchísimas cosas, pero la parte de la informática ha estado como un poco, o incluso de la industria en general, ha estado un poco como denigrada, ¿no? Y al final es un motor que ha movido el mundo a nivel artístico, pero también a nivel de avance, ¿no? Tecnológico. Y conservar eso, que las generaciones que vengan sepan cómo empezó todo, cómo se ha ido evolucionando con el tiempo, pues da un gran conocimiento para poder desarrollar en el futuro, ¿no? Y poder desarrollar las nuevas tecnologías en el futuro. Nosotros intentamos, dentro de nuestras posibilidades, pues conservar lo máximo posible todo lo que nos llega, intentar discriminar un poco qué merece la pena conservar y qué no, ¿no? Porque hay muchos ordenadores, por ejemplo, ordenadores clónicos, pues entendemos que no, porque es simplemente una electrónica que conservamos ciertas marcas que tuvieron el primer ordenador, hablando de PCs, por ejemplo, hablando de pues, conservar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, intentamos discriminar porque tendríamos aquí una chatarra en vez de... Total. Entonces, intentamos discriminar un poco, pero material informático, revistas, son súper importantes, artículos, que de ahí se puede aprender muchísimo, ¿no? Hacia dónde queremos ir o hacia dónde quiere la humanidad llegar también. Igual que con cualquier tipo igual que conservar pues una obra de arte, ¿no? Entonces es un poco que las administraciones también se involucren en que esto es parte del legado de la humanidad, ¿no? Exacto. Y no hay mucho de esto, sobre todo en Tenerife o en Canarias, no hay mucha administración intentando apoyar o ayudar a la conservación y a la preservación de la historia viva de nuestra época, ¿no? Nosotros lo hacemos porque la vivimos en primera persona y nos causa nostalgia, pero también un poco porque esto se quede para el futuro, ¿no? Perfecto. ¿Primo? Pues para mí, quizás no tanto como dice Domingo a nivel de máquinas y demás, porque yo hay cosas que, por ejemplo, hoy descubrí unas cosas que están en el museo, digo, ay, esto estaba aquí y esto qué es, me estuvieron explicando. Pero en mi caso personal, lo que quiero es transmitir por ejemplo, a personas que están estudiando algún ciclo superior de desarrollo, programación, incluso gente que está en ingeniería, que están estudiando actualmente, transmitirles lo que a mí me dijo un vecino, que te lo conté en el coche mientras venía, que fue una frase que me dijo, es que si quieres saber cómo funciona la informática real, tienes que estudiar un ordenador de estos antiguos de 8 bits. Y es transmitir ese conocimiento y esa experiencia, de decirle, no te quedes con lo que aprendes en clase o lo que has estudiado y ves un botón en pantalla y ves el cursor y ves cómo se mueve, sino vas a disfrutar y vas a ver un mundo precioso sabiendo cómo funciona todo y sobre todo la satisfacción personal. Entonces, en mi caso es cómo transmitir esa experiencia. Por eso yo he motivado para hacer charlas, para allanarle el camino a personas que quieran hacer un juego y es servir como un punto de referencia. Es lo que quiero yo por lo menos aportar. Para terminar la pregunta. Bueno, yo... no te pongas tan serio. Le preguntaría a Gabriel que
¿qué motivación le mueve a él para querer ser un niño de los 80? Si dice que fue una época bastante mala. Bueno, la época mala es lo que me han contado. Pues Eso es fake. sí. Bueno, lo he contado varias historias, y ustedes lo saben, mi amigo Miguel, que ha venido ya varias veces. Pues cuando yo lo conocía él de niño, yo tenía de ver en casa de mis primos un ordenador y era algo como mágico para mí. Y cuando yo lo conocí a él, él me habló de la retroinformática, de los Spectrum y demás. Y fue precisamente lo que me dijo, de conocer un ordenador desde dentro, todas esas cosas que él hacía, el ensamblador, los juegos, los retos que tenían, todo lo que tenían que sufrir para hacer cualquier cosa y aprender. Y quería yo absorber esos conocimientos, porque siempre he considerado, y lo he vivido y lo he visto aquí, que a gente que ha vivido esa época sabe un montón de informática, de programación y de cosas. Y tenemos un nivel de resiliencia más grande de lo habitual. sí, Porque también. los juegos había que empezar de nuevo si perdías. Total. Exacto. La frustración de que se te colgara el ordenador. Y era como un entrenamiento, decir, si voy por este camino me voy a convertir en un informático, lo que yo considero como de los de verdad, de saber cómo funciona un ordenador de verdad y no quedarme con 4 cosas. Y esa es mi motivación. Y mi pregunta para ti es... Que no sea difícil. No. Que a pesar de haber vivido los 80 y todos los ordenadores que habían y demás, has visto muchas plataformas, sé que te gusta el Commodore, pero ¿por qué siempre dijiste, este es el que me gusta a mí? ¿Qué fue lo que dijiste, me decido por este, porque es el más que me gusta, no los demás, a pesar de haber tantos y los pudiste haber conocido en su momento? Solo tenías que ir a las tiendas y oír el sonido y ver los gráficos. ¿Cómo me iba a enamorar de un Spectrum o de un Ori? Aquí me matan ahora, me matan los compañeros. Eso es así, siempre estoy vacilando con eso, pero realmente yo me lo compré en Maya. Y cuando fui a Maya y vi los ordenadores puestos, habían Amstrad, CPC, tenían Spectrum, tenían MSX y tal. Y el ordenador, no me acuerdo qué juego tenían puesto, la verdad, o tenían... incluso si tenían un juego puesto, lo que sea. Pero también tenía un amigo que el hermano mayor tenía un Commodore 64, porque esto normalmente era un ordenador bastante más caro que un Spectrum y se compraba, pues, tu hermano pequeño pues lo cataba de vez en cuando. Entonces alguna vez nos ponía algún juego y decías tú, esto, pues no sé, me cautivó por el tema de los gráficos y tal. Y después, gracias a Dios, pues era el ordenador que había que elegir. Porque recordar que la escena tal cual se conoce hoy en día es gracias a Commodore, porque se vendieron... El más vendido del mundo, de la historia. El más vendido del mundo del mismo fabricante, ¿no? Entonces se vendieron unos 17 millones de ordenadores y un Spectrum me dio 5 a lo mejor. No me acuerdo muy bien la fecha. Aunque si le preguntas a los dueños de la compañía, algunos ya extintos o muertos, te decían que eran 21 millones, ¿no? Pero se vendieron muchísimos, entonces pues muchísima gente lo tenía y había una escena ya creada cuando yo me lo compré y conocía un poquito de fuera y por eso. Pues chicos, muchísimas gracias por el ratazo, por las charlas y de verdad, felicidades por la labor. Vamos por el segundo bloque, por los que están en el banquillo ahora, que salen ahora a jugar. Pero vamos, antes quiero que me explique qué es la pelotita esa para terminar, para rematar, que explique qué es la pelotita, que yo quería quitar de la mesa. Sí. Te lo explicará mejor Roberto, pero esto lo trae porque... bueno, pues entonces explícame otra cosa y que la explique el Roberto. Él se la apoya así para no darse la columna. Para no darse la columna. Roberto te lo explica, que es el amiguero aquí por explícame de lo que tenemos aquí, comenta algo sobre la revista o algo. Vamos para no comentar, no quitarle a los compañeros en la parte de tal, vamos a comentar aquí que tenemos el Micro 8, ¿vale? Que es un ordenador. Cógelo. Este ordenador que lo ha desarrollado enteramente un compañero de la asociación. Wow. Un compañero que participó de hacer videojuegos en la época. Hizo bastantes videojuegos, estaba en la industria, ¿vale? En Ubisoft y en alguna otra empresa. Y entonces él ha hecho el hardware, el software, las teclas, todo. Wow. Entonces son 8 años de su vida dedicados a esto. Entonces hasta ese punto llega... Como 8 años de su vida dedicados para desarrollar este ordenador. Wow. Entonces
No ha estado aquí hoy, haremos otro. Pero es funcional, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. está totalmente... Pero Este es uno levanta lo que no se ve con- vale, con la Hombre, cámara. si está 8 años con él y no funciona, No, este es uno que ha donado Qué a bueno. la asociación. Qué bueno. Y bueno, estamos bastante orgullosos, más que él, yo creo que estamos orgullosos nosotros de tenerlo en la asociación, Qué ¿no? bueno. De que esté aquí con nosotros. Qué Y bueno. por eso digo que un poco lo que decía también Gabriel antes, de que aquí mucha gente dedicando a hacer muchas cosas y muchas cosas muy profesionales. Qué bueno. O sea, no- Qué bueno. Pues chicos, gracias y vamos por el segundo bloque, ¿vale? Un Gracias a ti aplausito por y- Gracias a ti por la invitación, Paco. Espera, también. ¿Tu nombre? ¿El mío? Paco. Fran, o sea, yo tengo... No, por eso, ¿cómo quieres que...? ¿Paco o Frank? Es que yo soy Fran. O sea, Fran. a nivel podcast soy Fran. Fran. Para mi, Ah, primo, va. pa' mi primo soy Paco. Vale. Ah, vale, Pero vale. yo tengo mi vida de Paco, igual que mi mujer. ¿Y tu alter ego? Siempre la pongo de ejemplo. Mi mujer es Marlene en su vida normal, pero en el trabajo es Ana. La llaman Ana. Y hay gente que... Sí, sí. Ana, y por ejemplo, Se yo le cam- digo a Ana a ella y se enfada. Pues yo igual. Yo en mi vida normal soy Paco, normalmente a los 20 minutos Paquito, gracias a Dios, porque se encariñan rápido conmigo. Pero a nivel podcast soy Fran. Fran. Fran, Para vale. mis invitados Eso, soy vale, Fran Torrea y queda así. Fran. Tenemos a alguien por ahí detrás, ¿no? Sí, Domingo. fue al baño. Vale, Domingo. Pues nada, vamos a esperar a que Domingo... Abuelo. ¡Ah, Domingo! Abuelo. Esta gente, Dale, Domingo. esta gente mayor. Sí, lo cambio. Tú sabes cómo es. Aquí estoy viendo, ¿no? A esta distancia. Sí, porque Vale. el de en medio lo subí un poquito. Si te quieres acercar un poquito más, perfecto. De aquí, vale. Vale, ahí perfecto. En todo caso, ¿Y si, este? Para tenerlo si así queréis... enfrente. ¿Y esta gente dónde van? A ver. ¿Qué van a hacer esta gente ahora? ¿Café o qué? No sé. ¿Qué están haciendo? ¿Qué Oye. están haciendo? Ah, agua. ¿Qué? Sí, es verdad, hay agua, si quieres. ¿Un respeto por los invitados? Si quieres beber agua. No, tengo aquí un poquito. Un poquito aquí. Hay un hilo de silicona aquí. De cuando. Acabo de ver ahora. Te digo, ya off the record. Si tú quieres ver una colección No. bonita, grande, después... O récord no, esto Nah, tampoco. sale. No es mejor no darle publicidad, no, que después, ¿Cómo que no? No. vamos a después tengo que publicidad? cobrar, después tengo que cobrar entrada. Tenemos que hacer publicidad, tío. No, pero me refiero off the record, porque no es cuestión de decir que en tal sitio hay una cosa porque si Ya, viene ya, alguien ya, a ya. saltar, Sí. ¿sabes? ¿Cómo? Luego, ¿lo estás grabando ahora? Bueno, sí está grabando. ¿Todo está grabando? Bueno, pues luego hablamos, luego Luego. hablamos. No, yo no, ahora no. Primer podcast que hago sin agua. Pues nada, chicos, bienvenidos a este segundo bloque, a esta segunda entrega. Que os presentéis y saber un poco vuestra función, vuestro apartado, vuestra especialidad aquí en la asociación. Bueno, yo soy Roberto. Mi apartado es... Me gusta mucho el Big 20. Nunca lo tuve, pero un poco me he especializado en él. Y también en Amiga, que sí lo tuve y desarrollé estas cosas en su momento. Para Como él. tienes un paleto delante informático, necesito que explique qué es el Big 20. Sí, el Big 20 es un ordenador de Commodore anterior al Commodore 64 que nombraba antes Domingo, que se desarrolló en el 79, pero se salió al mercado en el 80-81. Era muy básico, para entendernos. La memoria libre que te quedaba eran 3K para programar para tener tus programas o para tus juegos. Imagínate lo básico que era. Ok. Para mí era un reto un ordenador tan pequeño, ¿no? Externamente es como un Commodore 64, pero internamente es básico, muy básico. Ese fue digamos, una de mis especialidades. La otra es el Amiga, el Commodore Amiga, ya más avanzado. Precisamente la bolita esta lo representa. Después hablamos de la bolita. Vale. Y me compré mi primera Amiga con 16 años, con todos mis ahorros, para un Autorreyes. Mis padres me ayudaron, porque digamos en ese momento era muy caro, eran 100 y pico mil pesetas. Comprarte un ordenador era bastante caro. Ya. Sobre todo para mí, viniendo de una familia humilde en el sur, ¿no? Éramos agricultores. Y empecé a desarrollar. Tenía un amigo allí también del pueblo que tenía otro, se lo compró 2 meses antes que yo y estábamos siempre en casa de uno del otro, ayudándonos. Aprendimos a programar de forma autodidacta con 16 años y todo. Y un poco esa es mi especialidad. Ya de adulto pues me gusta mucho el tema de museística, de la historia, y ahí se han mezclado las dos. Perfecto.
Bueno, mi nombre es Andrés, más conocido como Konamito en el mundillo retro. ¿Konami? Konamito. ¿Konamito? Konamito. Mi nick viene precisamente de Konami, que tenemos aquí algunos juegos que pues representan a la compañía Konami, porque yo, a diferencia, por ejemplo, de Roberto y de Domingo, mi ordenador fue este ordenador, el MSX, no concretamente este modelo, pero sí era un estándar, fabricado en Japón, varios fabricantes, múltiples fabricantes japoneses, incluso europeos y de otros países, se unieron a esta empresa, que era crear un estándar en el cual las diferentes marcas fabricaran un ordenador que fueran compatibles independientemente de la marca, que cumplieran una serie de características. Se llamó MSX y, como decía antes Domingo, cuando él fue a la tienda a comprar, bueno, él eligió el Commodore por gráficos y por la música y lo que le llamó la atención. En mi caso fue porque mi padre, cuando fue a comprarlo al lugar Tenerife, una tienda que había en Santa Cruz de Tenerife, que ya no existe, creo que la volvieron a abrir otra vez. En aquella época pues estaban promocionando los modelos de Philips, precisamente el fabricante holandés, y mi padre pues compró ese ordenador porque, como muchos padres en la época, compraban el ordenador para que estudiáramos y para desarrollar los trabajos del colegio y del instituto. Y entonces pues por ahí, bueno, pues, desarrollé mi pasión por los ordenadores. Empezamos a programar en Basic, a jugar también, porque al final estos ordenadores se usaban pues para labores, aprendizaje de programación en Basic, por ejemplo, pero también básicamente para jugar. Y bueno, pues también como Roberto y Domingo y Gabriel, pues soy miembro de la Asociación Canaria Juguete. Roberto, preguntarte cómo y cuándo llegas aquí, cómo conoces este espacio. Pues eso fue en una TLP hace, no sé exactamente qué año. Fui allí con otro par de amigos. TLP, una Tenerife Land Party. La Tenerife Land Party. Sí. Sí. Deciros que, no por tirarme pegos ni nada, pero que me contactaron para la próxima que esté mi podcast presente en el evento. Y dije, bueno, pues genial. Así que estaré por allí. Pues fui allí como oyente y había una charla. Y una de las charlas era de alguien que daba una charla sobre amigas, y éramos 3 amigos aquí. Mantuvimos el contacto hasta después de estudiar en la universidad, y fuimos por allí, vimos aquello y dijimos, todavía hay gente con esto, como nosotros y tal. Y un poco empezamos a hablar, resulta que tienen un grupillo que se reunían en Weimar y nos juntamos. Y ahí hasta ahora no ha habido forma de salir como la droga. ¿Y tú, Andrés? Bueno, yo en mi caso me pasó igual que Roberto. Yo en una TLP, creo recordar que en 2008, pero con anterioridad conocí a Domingo y a un compañero suyo en una Retro Madrid, en el año, no sé, 2007 sería por ahí. Y me llamó la atención de que hubiera gente, estaba Ramón también, me llamó la atención de que hubiera gente en Tenerife que tuvieran ordenadores retro. De hecho, yo estaba de aquellas en grupos y en foros comunes de toda España, donde pues, se hablaba sobre el MSX, el Commodore, el Spectrum, pero nunca pensé que hubiera... A ver, sí, me imaginaba que había gente que le gustaba la retroinformática, pero no sabía que estaba tan cerca. Entonces conocí a Domingo en una Retro Madrid, y bueno, pues ahí quedó la cosa. Nos pasamos los teléfonos, y al año siguiente, creo que fue Domingo, me invitó a pasarme por la Tenerife Land Party, que había una exposición, que habían hecho, como habló antes, los compañeros de Weimar, su grupo de amigos de Weimar, habían creado allí una zona retro en la TLP. Me pasé por allí, digo, bueno, pues voy a ver cómo es aquello, y me pasó como Roberto, me atrapó, me di cuenta de que, oye, pues había no solo uno ni dos, sino mucha más gente que le gustaba la informática, que habían usuarios activos de Commodore, de Commodore Amiga, de MSX, de Spectrum, y bueno, pues ahí te das cuenta de que ya no eres el bicho raro, ya no estás solo, sino que ya muy cerca de ti, cerca de casa, tienes gente que comparte tu misma afición. Y ahí empezamos, como dijo Roberto también, a reunirnos regularmente, en este caso en Weimar, un local que tenía la Unión de Radioaficionados de España en Weimar. Nos reuníamos allí con pocos medios, y bueno, pues empezamos a crear esa sinergia entre todos los miembros de la asociación. Como dijo antes
Gabriel, pues hay gente muy buena en diferentes campos, como puede ser la programación, la soldadura, la historia, la recopilación. Entonces te sientes al final arropado por los compañeros, te lo pasas bien y es una manera pues de mantener vivo esta afición que al final creo que nos une a todos los que estamos. A nivel familiar, a nivel personal, a nivel amigo o hijos si tenéis y demás, ¿cómo le habéis explicado o le habéis mostrado o le habéis contado esta afición? Bueno, mi mujer dice que cada vez que entra algo tiene que salir otra cosa. O sea, imagínate cómo es el tema, todos estamos así más o menos. Así no pasa. Sí. Tú dame el hueco. El espacio es limitado, así que hay que gestionarse y expandirnos en locales como este Sí. para poder mantener lo que tenemos. Pero compartes con ellos, lo has compartido, le has explicado, se han interesado. Sí, pero esto no se puede. Si no lo has vivido de pequeño, Claro. o a lo mejor un poco no tan pequeño, ¿no? O de esta época, sino un poco más adelante, es difícil. Es como cualquier otro hobby. Yo tengo amigos que coleccionaban navajas de afeitar, ¿sabes? Y tú dices, ¿eso se comparte? No, eso es porque son mucho mayores que yo, porque en su momento él se acuerda de la barbería del pueblo y a lo mejor su padre era barbero. ¿Entiendes? Es como cualquier otro hobby. ¿Un vínculo? Es como un vínculo emocional con una época, y en nuestro caso nos tocó esto y ahí estamos. Como que colecciona coches, aunque no sean caros, pues porque has tenido un vínculo y tienes su sea 124, que no es una gran maravilla, ni lo fue en su momento, pero oye, es el que tú tenías, el que tenía tu abuelo, el que tenía tu padre, lo conservas, lo cuidas, te conseguiste un 127 que es el que tenía tu tío, y la gente que colecciona coches. Lo vemos ahora en una fiesta de Santa Cruz hacen el día este de los coches antiguos y demás, que hay coches muy antiguos, pero hay otros que no son tan antiguos, ¿no? Y el tema es que justo hemos coincidido en la época en que empezó la informática, y yo creo que este es el momento de intentar recopilar todas estas cosas, porque dentro de 20 años no habrá nada. Y nos tiraremos las manos a la cabeza diciendo, ¿y por qué no guardé aquello o lo doné a un sitio? A mí no me interesaba, pero para alguien sí era importante. Para hacer un museo como estamos haciendo aquí, por ejemplo, porque cuando estén todos en un basurero ya será recuperable. ¿Y tú, Andrés, tu experiencia en el personal familiar? Bueno, lo entienden, lo respetan, les gusta, pero no lo comparten. Como dice Roberto, es complicado si no lo viviste desde pequeño, no estabas involucrado de alguna manera en este mundillo de la informática o incluso de las consolas, de los videojuegos, pues es un poco complicado. Ya digo, lo comparten, como a mí me pasa como a Roberto, pues muchas veces estamos limitados por el espacio, porque estas máquinas pues ocupan sitio, y a veces pues tenemos que discriminar qué cosas podemos tener, qué no podemos tener, y a veces pues no nos queda más remedio a veces que pues de tirar de un trastero o un local o en casa de un amigo para poder guardar las cosas, porque al final es verdad que te llaman la atención muchísimos sistemas, ¿no? Y tienes que discriminar con qué te puedes quedar o con que no lo puedes tener todo. Y esta sensación, este grupo humano busca expandirse, me explico, puede pasar en algunos casos, en vuestro caso no, de que se cree como una especie de círculo cerrado en el cual, digamos, por la especialización de la temática, del tema, no crezca o no entre, no porque no lo deje entrar porque las puertas están abiertas de par en par, pero ¿os preocupa un poquito ese aspecto? Es decir, chicos, tenemos que expandir, que crecer, que nos conozcan más, que haya diversidad de género, diversidad de generaciones y demás. En ese aspecto, hacéis como veis para Sí, que nos sí, sí, conozcan. sí. Nosotros empezamos, como te digo, en Weimar, era un local muy pequeño, porque la ORG era un local pequeño y abarrotado de cosas, y ahí cabíamos 10 personas, como podría ser, cabíamos bien. Sí. Y nos quedábamos cortos, pues, y claro, cada vez venía un amigo de un amigo y poco a poco goteo, y decidimos pues buscar otras cosas fuera, ¿no? Y nos íbamos a unos locales aquí en la laguna que no servía del ayuntamiento, alguna asociación de vecinos, y ahí veníamos 15 y decidimos, mira, tenemos que buscar un sitio donde poder tener cosas, y más grande, aquí cabemos 30, pero ya llevamos un año aquí y ya se nos está quedando pequeño todo. ¿Por qué? Intentamos promocionarnos para que venga la gente.
cultura que tenemos, como te he dicho antes, es totalmente de puertas abiertas. Aquí puede Claro. venir cualquiera, no queremos ser, no pretendemos ser un grupo cerrado, sino todo lo contrario, sino que sea abierto, que puedas traerte pues, a tu vecino, a tu primo, a tu novia, a quien quieras, puedes traerlo aquí. Y de hecho, como dice Roberto, la demostración más palpable fue el sábado pasado. Tuvimos aquí 2 charlas y habían aquí en la sala pues, aproximadamente casi 40 personas Qué bueno. asistiendo. Luego es verdad que esas personas, hay gente que Como viene... hoy en el podcast. Sí, Pues la gente no ve ese lado. no ven ahora Mira, ahí hay 40 personas. detrás de la pantalla hay 40 personas. No Entonces, se pedí que aplaudan. la gente viene pues atraído por la temática a lo mejor de una charla concreta y luego pues se queda aquí. Hay gente también pues, que ha traído a su familia, a su vecino, a su primo, porque siempre eso nos pasa. Cuando hablamos de la asociación, pues hablamos de que tenemos un sitio donde nos podemos reunir, la gente dice, ah, pues yo tuve un Commodore, pues yo tuve un Spectrum, oye, pues pásate y allí vas a estar. A lo mejor no tienen esa pasión, pero ¿por qué no? A lo mejor es la semilla, el germen, de que esa persona luego se enganche y le guste esto. Como le ha pasado a Gabriel, lo han pasado mucho bien, y me dice, oye, pues me gusta este ambiente, me gusta la gente que hay, y aparte la temática me mola. Entonces, bueno, al final es como un club, es una asociación, pero es como un club en el que te puedes reunir, puedes compartir una misma afición con los demás y pasártelo bien. Pero la cultura siempre es nuestra, es de expandirnos y que venga cualquier persona es bienvenida, da igual la edad, el género, las aficiones que tenga, simplemente esto es lo que le No es llaman. un club de informáticos. Nuestro vínculo es la retroinformática. Aquí hay cualquier tipo de profesión, Sí, sí, será lo que queramos y demás. No, yo no porque estoy delante, pero estoy encantado de haberos conocido, la verdad, gracias a mi primo. Por lo que os entiendo, digamos, tenéis una especialización específica o una afición específica, pero cuando tú de manera individual tienes esa historia, ese backup, que se dice backup, ¿no? De experiencia, cuando llegáis aquí a la asociación, ¿en qué se enriquece esa experiencia? ¿Qué os aporta la asociación a lo que ya sabéis o controláis? En vuestro caso personal. En el mío, yo venía, como te dije antes, del tema de la amiga, además llego aquí y me veo gente que había estado en la amiga, yo empecé a los 16 años, pues igual, o anteriormente, antes que yo. Pero una anécdota, un compañero Chinto, que no está aquí hoy, por tema familiar, yo le dije, tengo un compañero en el trabajo que se llama tal, y me dijo que había escrito un libro sobre el Spectrum. Mi primer ordenador fue un Spectrum a los 12 años. Y digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo el libro era? Lo de Anaya. Y me quedé pensando y digo, ese libro lo tengo yo. Ese libro me lo compré yo con 14 años, me acuerdo. Ir a los cristianos, en la librería Bárbara, verlo y comprármelo. Y yo creo que lo tengo. Y busqué, efectivamente, era ese hombre. Y lo tengo firmado por él. Wow. Un libro que había comprado 30 años antes. Agüita. Sí. Y bueno, este hombre no está aquí porque ya se jubiló y se volvió a Madrid y tal, pero si no hubiera estado en el grupo también, Agustín. Andrés. Bueno, en mi caso me he enriquecido gracias a las sinergias que se han creado con el resto de compañeros. Yo, por ejemplo, no soy programador, no soy informático, y cuando he venido aquí, bueno, yo soy aficionado al MSX y me gusta en general, me gustan los videojuegos, pero al llegar aquí pues he conocido gente muy capaz, por ejemplo Domingo, Roberto, capaces de destripar una máquina y arreglarla, que eso es muy importante para nosotros. A veces cuando una máquina de estas deja de funcionar, lógicamente ya nos ha pasado que servicios técnicos o reparaciones externas en algunas empresas externas no tienen los esquemas, no saben o simplemente no quieren perder el tiempo en investigar qué le pasa a esta máquina que tiene más de 40 años. Entonces ellos, por ejemplo, nos hemos enriquecido, yo me he enriquecido a aprender nociones básicas sobre electrónica, sobre soldadura, etcétera, sobre cómo funciona una máquina. Luego otro compañero puede pasar que venga un compañero y traiga un PC, por ejemplo, yo nunca tuve un PC de la época de los 286, 386, etcétera, y ves cómo funciona, cómo se cargaba el juego, cómo se ejecutaba. Al final te enriquece poco a poco de lo que vas tomando de uno y otro compañero. O te viene alguien con una consola y te muestra a lo mejor un videojuego que tú ni siquiera conocías. Entonces, al final, todos poco a poco vamos cogiendo una cosita de uno, de otro, y al final es lo que te enriquece como persona. Ganas mucho más conocimiento y al final, pues bueno,
en el camino te entretienes y te lo pasas bien, porque es verdad que la relación con los compañeros pues es bastante amigable, y entonces apetece venir aquí a ver qué es lo que ha traído Gabriel, o qué ha programado Gabriel, o a ver qué está soldando Roberto, o ver a Domingo, por ejemplo, que está probando algún hardware nuevo que ha salido para el Commodore 64. Te llama la atención, te acercas allí, te lo explicas, oye, y aprendes algo nuevo. Entonces al final siempre vienes aquí con la mente abierta para aprender sobre cosas que a lo mejor tú por motu propio igual no te llaman la atención, o ni siquiera te pasamos por la cabeza estudiarla o echarles un vistazo. Entonces de esa manera a mí personalmente me enriquece muchísimo. Este espacio es como una especie, lo simbolizo como una especie de guarida, de burbuja que os habéis creado, que cada vez se suma más gente. Pero hay una realidad fuera de este edificio, fuera de las puertas de salida de este edificio. En el mundo actual que vivimos a nivel tecnológico, ¿qué os sobra y qué os falta? ¿Qué creéis que sobra y qué creéis que falta? A nivel tecnológico, en todos los aspectos. Centrémoslos, por ejemplo, videojuegos, informática y demás. Bueno, sobra ahora mismo una vorágine consumista, ¿no? Y ya está. Por ejemplo, Esta pregunta se han escapado estos dos. por ejemplo, en Windows 11 ahora sí tiene unos requisitos de máquina que no te aporta nada, pero tienes que cambiar el ordenador, por ejemplo, si no lo quieres instalar. Porque ya no hay actualizaciones de seguridad, por ejemplo, para Windows 10 o los anteriores, y te obliga a hacer un cambio que tú no querías hacer. Tu ordenador es el de siempre, sigue haciendo lo mismo, pero a lo mejor por la persona de casa no le importa continuar sin temas de seguridad, pero los profesionales o las organizaciones están obligados a tener unos requisitos mínimos de seguridad y se ven obligados a cambiar todas sus máquinas, gastar una millonada, porque un fabricante se le ha ocurrido poner esta cosa nueva que tú no necesitas, por ejemplo. En cambio nosotros seguimos manteniendo una máquina de hace 40 años, ¿no? Y es ese mundo de siempre corriendo, aquí llegas y, oye, calma, tranquilo. Como cuando estamos arreglando una máquina, oye, ya te llegó, digo, tranquilo, la máquina llega en 30 años, porque esperemos 2 meses más a que llegue el correo, el componente ese que nos falta, no va a pasar nada. Lo que decía Domingo, ¿no? Aquí tienes unos niveles de residencia. Aquí todos con calma, no hay prisa para nada, no está arreglado, no te preocupes, ya un mes saldrá o el año que viene. Un año es un 5% del tiempo o menos de vida de la máquina. Pero consideraría que en muchos aspectos tecnológicos se ha generado como una especie como de fast food, como de... Totalmente. Sí. En los videojuegos ahora las tarjetas gráficas, no necesito una nueva tarjeta gráfica para poder correr este juego. Tú dices, ¿y qué te mejora con la versión del año pasado? No, tiene unas motas de polvo en el... Tú dices, ¿y? Bueno, el tema de que has comentado tú ahora, el fast food de los videojuegos, es que a día de hoy el ritmo de salida de videojuegos no se puede seguir. En Steam salen todos los años miles de juegos. Tenemos también, PlayStation Store, tenemos un montón de sitios donde se pueden descargar juegos, se pueden comprar juegos, y es que está la avalancha de videojuegos que a día de hoy es muy difícil continuarlo. ¿Qué pasa? Que va todo por moda. En nuestra época te compraban un juego, o tenías un juego y ese juego lo exprimías hasta el final. Estabas un mes, o 2 meses o 3 meses y jugabas, y te lo sabías de memoria y volvías a jugarlo otra vez y le dabas 3 vueltas al videojuego. Es verdad que tenían una dificultad elevada, precisamente para eso, para que el juego tuviera una durabilidad, digamos que, estándar, que no te lo acabaras en una tarde, pero hemos pasado de eso, de exprimir un juego, y a lo mejor tenía, con suerte, a lo mejor tenía 1, 2, 3 juegos al año, a tener ahora una cantidad de juegos que es como fast food. Pruebo esto y yo mismo lo hago. Pruebas este juego, pues no me gusta, paso al otro y el otro, y estás picando. Al final no te centras en los juegos, en un juego concreto. Algunas veces sí, pero se consume muy rápido. También los medios de comunicación, las redes sociales, hacen que lo que está de moda hoy, mañana ya sea obsoleto. Y nosotros, el tema de la obsolescencia, la tenemos, nos da igual, a nosotros nos da igual que este ordenador tenga 40 años, que este videojuego tenga 40, 50 No, pero es curioso que la obsolescencia programada, de la famosa, que se habla mucho,
creo que nació a partir de X años, porque parece ser, ¿no?, que muchos de estos ordenadores, muchos de estos equipos no pasa, o sea, no tienen una caducidad tecnológica, sino que siguen vivos, siguen funcionando. De hecho, bueno, aquí por ejemplo tenemos este videojuego que tenemos aquí. Esto es un juego recién creado, hace apenas, bueno, el año pasado, y lo tenemos aquí en edición física, publicado con su caja, su manual, su cartucho, etcétera. Se siguen publicando libros como este que tenemos aquí, del compañero Jordi Orte, sobre la historia del MSX, publicaciones sobre el Commodore. Es decir, que a día de hoy estos sistemas están vivos, no están muertos. Hay gente haciendo, como dice Domingo, haciendo demos etnográficos, programando en ensamblador, salen videojuegos. ¿Qué pasa? No es un producto de consumo global y masivo, sino es, bueno, pues al final es de nicho, un poco para nosotros, para el que le gusta el Commodore, para el que le gusta el MSX, la Amiga. Entonces, digamos que para consumo, para un mercado muy concreto. Pero son sistemas que siguen completamente vigentes, o sea, hay incluso desarrollo de hardware, tarjetas de red, ampliaciones, ordenadores como este, el Micro 8, interfaces para conectar una tarjeta SD, por ejemplo, aprovechar estos ordenadores para cargar software a través de una tarjeta SD, de un USB. O sea, son sistemas que siguen en vivo y claro, siguen vivos gracias al trabajo de gente como nosotros, en este caso, gente entusiasta que, bueno, pierden su tiempo para desarrollar una plaquita o fabricar este ordenador, por ejemplo, 8 años para sacar un ordenador que no tiene nada que ver con un PC última generación. No son 8 años todo su tiempo, es su tiempo libre. Sí, claro. Sí. Se podría decir que venimos de unos tiempos que por las faltas de medios, por así decirlo, o de avance tecnológico, se tiraba mucho de creatividad, ¿no?, de buscar soluciones a problemas que se planteaban por distintos métodos, no al actual, ¿no?, sino a lo que se daría fácilmente, ¿no? También son problemas más simples, son máquinas mucho más simples. Ajá. Digamos que el esfuerzo necesario para llenar la memoria de una de estas máquinas, 1 o 2 personas lo hacen en varios meses. Un juego moderno, estos AAA, son 300 personas durante 2 años, porque hace falta, porque son muchos gigas de gráficos, conectado a internet, trabajo con un grupo, son problemáticas diferentes también. Son problemas más simples en máquinas más simples. Y vuestro enfoque, vuestra relación con la tecnología ha cambiado al entrar aquí. ¿En el grupo te refieres? Sí, al estar fuera del grupo, no conoces el grupo de buena primera, entras aquí. ¿Qué aspectos sobre la tecnología? Como dijo Domingo, aquí ves máquinas que ni siquiera conocías, pero no las ves porque te las tiene una revista, las ves porque las trae un compañero, porque dicen, mira, esta pobre máquina de pequeño, y se hace esto, pasa esto, yo nunca he visto una televisión en persona, porque no digo, pues mira, yo sí lo usé, un Oric. Sí, por ejemplo, un Oric es un ordenador poco conocido, que no es tan mainstream como el Commodore o el Amstrad del MSX, pues lo hemos conocido gracias a un compañero que tiene varios modelos de ese ordenador. Entonces esa perspectiva sí que te cambia. O sea, respecto a la tecnología antigua, pues sí te cambia porque al final eres capaz de conocer o tocar, palpar y experimentar con máquinas que igual no las hubieras visto en tu vida, hubieran pasado desapercibidas ni siquiera. Pero no solo, digamos, la máquina, sino lo que se vivió en su momento. Por ejemplo, Miguel Ángel cuenta que ellos tienen un club de Oric. Estamos hablando del año 80 y poco. Y se reunían en Santa Cruz, donde estaba el club de ajedrez, y a lo mejor había 10-15 personas. Estamos hablando que había muy poquita, era un juego muy caro y había muy poquita gente con eso. Y eso, en ese sentido, como ha dicho Roberto, también antes hablaba de enriquecernos, ¿no?, con los ordenadores, con las máquinas, con los videojuegos, pero también nos enriquecemos con las experiencias de nuestros compañeros, porque cada uno de nosotros, de los compañeros que están en la asociación, tienen una serie de vivencias, que esas vivencias, por ejemplo, Gabriel, que nació en el año 85, pues no tuvo en los 80, pero es que tenemos compañeros que son 10 años antes y sí vivieron esas vivencias en los años 80, como decía Domingo, pues el rastro, por ejemplo, ¿no?, cuando bajabas al rastro a comprar videojuegos, que aquello pues era un poco una selva. Quiero decir que se vendían juegos piratas, no pasaba nada. Yo, de hecho, bajaba con mi padre me compraba juegos piratas. El pirata te venía a casa a grabarte
a grabarte los videojuegos, venía con un maletín y esas cosas, esas vivencias o cómo eran las tiendas de informática en aquella época, incluso tiendas que a lo mejor incluso tenían en la trastienda te hacían alguna copia pirata de algún software. Pues todas esas experiencias también nos enriquecen porque yo he escuchado aquí historias de compañeros que yo, por ejemplo, por mi edad o por mis circunstancias donde vivía, pues no las viví. Entonces al final, pues entre todos nos complementamos y a mí me apetece, que soy un poco boomer, pero me gusta escuchar las historias, como se dice, del abuelo Cebolleta. Sí, el tema es que estoy ahora, la pizza, ahora viene la pizza, me he entendido de la pizza ahora, pues va a sonar ya el kilómetro. La pizza, la impronta emocional de lo que has comprado hace años, hoy en día, lo que he dicho antes, se consume tecnología como si nada, hoy en día la gente cambia de iPhone de un año a otro cuando realmente no tiene nada nuevo, pero esa impronta emocional de que cuando llegas a tu casa, cuando llegas a un museo, y creo que perfectamente podías recordar en qué momento, dónde fue, qué sentías que te estás pasando en su vida, ese importe emocional suma aún más a lo que es el valor tecnológico, ¿no? Claro, aparte, por ejemplo, en mi caso, yo conservo los ordenadores que tuve de pequeño. Tuve la suerte que vivía en una casa muy grande, una casa de pueblo, no había restricciones de espacio, y mi madre guardó todo aquello. No eras tú el encargado de guardar, era tu madre. Y hubo espacio, se guardó en un trastero en casa y sobrevivió. Y yo tengo mi Spectrum y mi Amiga de esa época. Claro, el vínculo emocional que tienes no con una Amiga 500, con ese Amiga 500 que fue, tú te acuerdas cuando fuiste, que tienes la factura de cuando te lo firmó, cuando fuiste con tu padre a comprarlo, y todo eso es muy grande, ¿no? Sí, coincido con Roberto. El vínculo emocional que tenemos con este material, o sea, con nuestros ordenadores, con nuestras incluso revistas, videojuegos, libros, eso no tiene un valor incalculable. Si te preguntaran por cuánto venderías, por ejemplo, Roberto, por cuánto vendería su Spectrum de cuando era chico, pues estoy seguro que vendería o quitaría antes, a lo mejor el teléfono, quitaría la televisión de casa antes que vender ese Spectrum, porque al final son muchos recuerdos. También implica no solo nosotros, sino como decía Roberto, pues nuestros padres, nuestra familia, los momentos que pasábamos con ellos, que bueno, en ciertos casos desgraciadamente ya no están con nosotros, y a veces a mí me pasa cuando pongo algún videojuego o veo mi MSX, pues me acuerdo, ¿no? O la primera revista, pero ahora que veo las revistas aquí, las MSX Club, yo me acuerdo de la primera revista que me compró mi padre, vino todo ilusionado a casa. He comprado esta revista que habla sobre el MSX para que le echéis un vistazo y a ver qué os parece. Bueno, pues veo una revista que al final es un trozo de papel, son 50 páginas en blanco y negro, pero tiene ese valor emocional. Al final tenemos, creo que en general en la asociación, y tenemos mucho apego a nuestros pequeños tesoros que tenemos en la colección. Dime. Lo digo, pero yo no creo que seamos diferentes a otro tipo de club o asociación ¿Por qué? No, me refiero al vínculo emocional, cada uno tiene un vínculo emocional con algo. Claro. Te digo, como antes hablamos de los coches, pues gente que se reúne con sus grupos de amigos con los coches, pero no te digo con el último coche, no, con el sea Sí. de tu época o Pues que tenía tu padre. cualquier otro vínculo, pero cada uno elige o no elige su vínculo emocional y lo explota, ¿no? Pues déjame reactivar cámara y vamos por el Vale. final, ¿vale? ¿Habéis fantaseado entre vosotros cuando salís aquí al bar de abajo a tomarse la cervecita o el café? ¿A dónde os gustaría llegar con esta asociación o qué proyecto os gustaría realizar con esta asociación? Sí, bueno, como te dije antes, a mí el tema de la museística me gusta mucho, la historia y demás, ¿no? Y tenemos este mini museo. Nosotros hicimos una exposición en 2017, Navidad 2017-2018, que está en el Museo de la Ciencia, aquí cerquita, que nos dijeron que la hiciéramos durante 15 días y nos pidieron que la ampliáramos 15 días más, Bueno. por ejemplo. Aquí pocas máquinas, espacio reducido, ahí teníamos una sala muy grande y llegamos a tener 90 máquinas diferentes, aparte de muchas cositas pequeñas y demás, 90 máquinas diferentes. Entonces a mí siempre me ha gustado tener me gustaría tener un museo, no aquí en un segundo piso, o accesible y demás, sino un museo
ras del suelo, de que la gente pueda entrar, verlo, abierto siempre. Nosotros esto está mantenido por nosotros, ¿no? Andrés. Yo coincido con Roberto. Yo, como asociación, yo personalmente, pues, además uno de los estatutos de la asociación es la creación de un museo de retroinformática aquí en Canarias. Cosa que a día de hoy es bastante complicado porque, dicho sea de paso, que el apoyo hemos intentado, hemos tocado, quizás no de manera oficial, pero sí hemos tanteado el tema de que las administraciones públicas, porque al final son las que a lo mejor tienen esa disponibilidad de locales para podernos ceder, no a nosotros, sino ceder y crear un museo. Nosotros aportaríamos, como dice Roberto, aportaríamos las máquinas. No hemos visto ese apoyo institucional, incluso siendo La Laguna Patrimonio de la Humanidad, ciudad Patrimonio de la Humanidad, pues yo personalmente creo que podría ser interesante que La Laguna, digo La Laguna, a ver, que no se me entienda mal, Sí, sí. pero bueno, barro para casa y digo, bueno, pues La Laguna Patrimonio de la Humanidad, ¿por qué no podría tener un museo, el primer museo de retroinformática de Canarias? Total. Pero no hemos visto ese apoyo, esa implicación de las administraciones. Pues muchas veces que si no tenemos locales disponibles, vamos a ver, y a veces como que hay cosas más importantes, que también entiendo que hay cosas mucho más importantes, pero el tema de la cultura, porque al final la preservación de la retroinformática es igual de importante que preservar el cine, preservar la música, pues creo que se podría hacer un esfuerzo por parte de las administraciones, tanto locales como insulares, para tener un sitio, un espacio donde se pudiera crear un museo permanente de retroinformática. Como dice Roberto, podríamos llegar incluso a tener 90 máquinas, incluso más. Yo personalmente soy el primero que a mí no me importaría, y creo que compañeros de la asociación lo harían también gustosamente, ceder máquinas para esa exposición. Y sería pues espectacular. Para mí ese sería un sueño hecho realidad. Y digamos que hasta económicamente es rentable, podría ser rentable. En Málaga crearon hace un par de años un museo. Y el Oxxo. Y yo hablando con ellos, con los fundadores del museo, decían, mira, ahora mismo empleamos a 12 personas y puede ser el único museo rentable de la ciudad. Por ejemplo, también está a 300 metros de la catedral, esto es muy céntrico. Sí, pero bueno. Pero lo que es. Son 3 plantas y crean sus propios contenidos y demás, sus propias páginas para hacer experimentos con videojuegos y demás. Una actividad económica más, al final. Yo estuve en el Oxxo también, que tiene una sede en Madrid, me pareció espectacular. Está cerca de la Gran Vía, en un edificio de, creo recordar, de 3 plantas, está muy bien tematizado. Pero bueno, a ver, eso, digamos que llegar a eso, ojalá. Pero bueno, se podría empezar por algo quizás más modesto, más humilde. Pero lo que está claro es que si no se da el primer paso, que ese primer paso es esta asociación, no se puede llegar a un Oxxo. Claro, el primer paso creo yo es el interés, o que las administraciones tuvieran ese interés por tener un museo. Y como decía Domingo antes, si no preservamos estas máquinas, nosotros dentro de 50 años, ninguno de los que estamos aquí vamos a estar. Bueno, a lo mejor Gabriel sí. Pero el resto, que ya estamos cerca o pasada la cincuentena, dentro de 50 años seguro que no vamos a estar aquí. Pues para acabar, como dice con vuestros compañeros antes, no os vaya a librar a vosotros, me gustaría que os preguntaseis algo el uno al otro. Pero yo, Sí. a ver qué le pregunto yo a Roberto. Es que a veces lo de la pregunta, Sí. ver, no es por incomodar, pero hay veces que frecuentas un espacio con personas, conoces a personas, compartes aficiones con personas y a lo mejor no te atreves o a preguntarle algo o no se te vino alguna vez preguntarle algo específico. Y bueno, aunque sea en público, 40 personas que tenemos aquí delante, me gusta proponer eso a veces a los invitados. Bueno, pues yo voy a hacerle una pregunta un poco incómoda a Roberto. Venga. Roberto, ¿has pensado qué harás con tu colección de ordenadores, hardware, software, cuando tú no estés? Testamento. Sí. Pues mira, es una pregunta que me ha hecho mi mujer mucho. ¿Qué quieres que hagamos con esto? Es que, perdona, es algo que Sí, parece inevitable. Inevitable y que hay que pensar. Pasará. Hay que Y es una broma recurrente que tenemos nosotros entre nosotros. Yo creo que intentaría donarlo en mi testamento o en el derecho de muerte. Donar si hubiera algún museo o algo así. Porque al final es como todas las colecciones. Al final todo esto termina en rastros, en ventas de desalojo de casas y demás. Y tú dices, no tenía valor. Sí tenía valor para el que lo conozca, como cualquier otra colección.
Seguramente alguien se va a un rastro y ve un álbum de cromos de cualquier tipo y hasta que llega un especialista y dice, hostia, esto vale 50.000 euros, porque tiene el cromo aquel del jugador del Rayo Vallecano del 64. Entonces, donarlo a un sitio que sí le dé valor y que decida, no tiene por qué estar necesitado. Dicen, mira, ya tenemos esta la vendemos para obtener fondos, para conseguir otro equipo que no tenemos, pero yo creo que tranquilamente podría donarlo. De ahí creo que la importancia de que si hubiera un museo, por ejemplo, aquí en Tenerife, en Canarias, hubiera un museo de retroinformática, pues oye, Tenemos protegido. ¿por qué no donarlo directamente todo, completo, y que el museo, con Sí, su sí. administración, pues determinaran qué piezas se pueden exponer, es una manera de darle salida a esas colecciones que desgraciadamente, pues dentro de, no sé, 40, 50 años, voy a poner 50, ¿no?, para ser optimista, pues van a acabar. Porque en mi caso, por ejemplo, las generaciones posteriores, mis hijas, no, digamos que no las van a valorar en cierta medida. Dirán, mira, este era el juego que yo vi a mi padre jugando en la Play 3, en la Play 5, o este era el MSX, siempre estaba dándome la turra con que este era su primer ordenador. Pero más allá de eso, yo pienso, por lo menos hablo por mí, y creo que a muchos compañeros les pasa igual, ese apego del entorno familiar y más cercano, no lo tienen, lo ven como, mira, pues un libro, o un videojuego, o un cacharro que ocupa un sitio en un armario y que hay que desalojar. Te toca, Roberto. Que sea fácil. Lo fácil no es responder, sino Es que lo no, difícil es que está cargando la pregunta. Es que la pregunta Está Lo cargando. difícil es preguntar, no responder. Está cargando la pregunta. Tenía que ser así la última pregunta. Sí. Que tardas en cargar. Es que estaba pensando en la misma pregunta que me estás haciendo. Pues cambiarla si quiero o la misma. No, vamos a pensar otra. ¿Qué hubieras cambiado tú de todo este coleccionismo y afición tuya, sabiendo lo que sabes ahora de 20 años? Hasta, no te digo 40, te digo 20. Hace 20 años. Sí. ¿Cómo que hubieses cambiado tu Sí, a lo mejor dices tú, yo tiré estos equipos, yo Vale. hubiera hecho esto ¿Qué otra hubiese cosa. hecho? ¿Qué hubieras hecho? Porque todo el mundo en cualquier ámbito de la vida siempre nos retractamos o intentamos retractarnos de si podemos, y si no, ay, si yo hubiera hecho El easy, esto. el easy. Sí. El easy. Elisi. Pues capitán a posteriori. Pues bueno, yo Sí. sí, a mi yo de hace 20 años, incluso Ni siquiera te digo 40 de cuando empezamos, sino de 20. de hace 20 años, pues, a ver, aunque eso, yo hubiera, por ejemplo, hubiera aprovechado para comprar más videojuegos de MSX que yo no tuve. Por ejemplo, estos que vemos aquí, a día de hoy están a precios elevadísimos, que es prácticamente imposible comprar. Estamos hablando de 1.000, 2.000 euros. Entonces mi yo de hace 20 años... Yo hubiese comprado Bitcoin Bueno, también, ¿no? Claro, pues es parecido, hubiera comprado, pero a ver, no con el afán de, porque al final es lo que estamos hablando, el No vínculo lucrativo. emocional. No, yo no tengo ningún interés en comprar esto porque esto va a valer Por revenderlo. 600. No, a mí esto me da igual si vale 5, vale 3 o vale 1 euro. A mí lo que me interesa es el videojuego. O hubiera comprado, por ejemplo, juegos de MSX que ahora están muy elevados, modelos de MSX que en su momento estaban muy tirados de precio, muy baratos con respecto a ahora, y bueno, pues por cuestiones también de espacio y de logística, pues los dejé pasar. Quizás hubiera hecho más por comprar o adquirir esos equipos, esos videojuegos para mi colección, sobre todo de MSX, porque nadie esperaba, o por lo menos nadie se pensaba que esto a año 2026 estas cosas iban a estar revalorizadas. O sea, cualquier cosa que vemos por aquí encima de la mesa, por ejemplo este ordenador, pues ya no te lo van a vender al peso, no te van a decir, mira, me da 5 euros y te lo llevo. Ya tiene un valor, porque la gente ya no, digamos que ya no quita cosas en plan, bueno, esto es un trasto y lo tiro, sino ya, oye, esto puede tener un valor, voy a mirar el mercado de segunda mano a ver qué precios están. Y claro, hay gente también que intenta vender cosas que están hechas polvo, las quiere vender o hacerlas pasar por precios elevadísimos, que realmente, a ver, no voy a decir que sea el valor real del mercado, pues esto puede ser se puede hacer un podcast solo de esto, pero sí es verdad que mucha gente esto ya lo ve como una inversión. Pues esto que tenía mi padre, que tenía ahí arrimado, voy a ver si le saco 600 euros, si alguien viene y me los paga, pero es que se paga. El problema es que el mercado está como está y se llegan a pagar burradas, auténticas burradas por videojuegos y algo. Antes de hablar de la pelotita,
Eso es Roberto. Yo fluyo y demás, pero a ver, Roberto, contéstate tú la pregunta que acabas de hacer. Y Andrés, tú contéstate también la pregunta que le hiciste a él antes. Ah, vale. Vale, pues Roberto. Contéstate tú. ¿Y tengo que empezar yo? Claro, a la pregunta que le has hecho. Yo no sé si comprar tanto o comprar más, digamos, No, déjame pensar. A lo mejor sería aprender un poco más de ciertas cosas. Vale, ¿Sabes? eso es lo que se ha ya, hecho. ya uno tiene su edad, tiene sus más responsabilidades, no Vale. tiene tanto tiempo libre, Vale. pero sí a lo mejor centrarme en aprender más cosas y dedicar mi tiempo a ciertas cosas relacionadas con este tipo de ambiente y tal. Más. Vale. ¿Y tú, Andrés? Bueno, la pregunta era ¿Qué vas a hacer ¿qué iba a hacer con tu con colección? Bueno, yo me gustaría, pues como Roberto, que hubiera alguna institución o alguien, algún ente al que pudiera hacer una donación. Por supuesto, siempre daría prioridad a que mi familia, bueno, pues en su momento valoraran qué cosas se las quieren conservar y lo que no, pues donarlo a alguna institución, que en este caso, si en aquella época no tenemos un museo, pues será Canarias Go Retro, a la asociación. Lo veo como algo más factible, porque si no, al final, yo creo que lo comentaba antes Roberto, esto al final, si no lo preservamos nosotros, o la asociación, o los que nos gusta la radioinformática, esto al final es carne de punto limpio. Reciclaje de papel, tecnología que se va a destruir y se pierde. Entonces, pues, pienso que lo ideal sería que de alguna manera se preservara. Pues antes del cierre, la pelotita dichosa, explícala, por favor. Bueno, la pelotita... Explico la anécdota de que estaba mirando yo el plano, el plano frontal, me vi a pelota y ¿quién ha puesto eso ahí? La pelotita precisamente simboliza a la amiga que cuando salió en el año 84, cuando se desarrolló en el año 84, hicieron una demo, digamos, estamos hablando, hay que ponerse en la mente del año 84, ¿vale? Los ordenadores eran de 8 bits, con color, un color muy limitado, resoluciones muy limitadas. Vamos a ver, cualquier reloj digital tiene más resolución que cualquier ordenador texto. Y los profesionales, que eran los PC, eran todos en blanco y negro o con 4 colores y texto. Entonces salió la Amiga, 16 bits, o iba a salir, y para, digamos, dejar a la gente en shock, hicieron una animación que era una pelota que giraba y tocaba los bordes como las pantallas de los DVD, Sí. pero con una pelota que se movía y hacía ruido, pom, 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 y la gente se quedó en shock, porque era un ordenador que es poco mayor que este, lo tenemos aquí, poco mayor que este, haciendo esto. Y antes se requerían equipos de hacer animaciones o equipos muy grandes y no en tiempo real. Y esto lo hacía en tiempo real, mientras estabas mirando la pantalla estaba ejecutando esta animación. No era reproducción vídeo, lo estaba calculando sobre la marcha. Maravilloso. Pues nada, chicos, hasta aquí este encuentro. Darle las gracias a mi primo Gabriel por primero hablarme de vosotros, por crearme la oportunidad de yo poder ofrecer mi podcast para que me conozcáis. Me ha encantado estar aquí, me ha encantado conoceros. Felicitaros por esa pasión tan bonita y por ser preservadores de la cultura, porque todo esto es historia, pero todo esto también es cultura. Pues espero que os haya gustado la experiencia y lo que digo siempre, las puertas abiertas a mi podcast para que lo necesitéis, tenéis mis humildes medios a vuestra entera disposición y de verdad que me ha encantado estar aquí y conoceros hoy. Pues muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Vale, un aplausito y acabamos. ¡Ay, listo!